días, licenciada, compañeras y compañero. En el presente video les voy a dar a conocer sobre la Revolución Francesa, la cual es considerada un indicador del final de una época histórica y el punto de arranque de una nueva etapa, la Edad Contemporánea. Aquella revolución inició el 5 de mayo de 1789, en la cual se dio un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que estremeció Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. De una monarquía absolutista se había pasado a una república. Ya no había súbditos sino ciudadanos. La sociedad, antes capitaneada por aristocracia y clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación y tan original era el modo en que se había organizado que hubo de remontarse a la Roma clásica para dar nombre a sus nuevas instituciones: Senado, Consulado, Tribunado, Prefectura. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas, empobrecidas y sometidas, se opusieron al poder feudal, desobedecieron la autoridad de la monarquía y encendieron la mecha del cambio histórico. Así, derrocaron el gobierno aristocrático y emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Sin embargo, no todo acabó ese mismo año, sino que duró unos 10 años, desde 1789 hasta 1799, de cambios violentos y organización popular, durante los cuales se dictaminaron los primeros derechos universales del ser humano. Se le arrebató a la Iglesia Católica mucho del poder que detentaba y se redactó la primera Constitución republicana de la historia occidental. Además, la naciente República Francesa tuvo que enfrentar la intervención de enemigos foráneos, como los ejércitos de Austria y Rusia, que acudieron en defensa de la monarquía, temerosos de que ocurriera algo similar en sus propios países. La Revolución Francesa tuvo su fin con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte, un general revolucionario que dio un golpe de Estado para devolver el orden a la convulsa República Francesa, proclamando poco después su propio imperio y lanzándose a la conquista de Europa. Las características de la Revolución Francesa. La etapa republicana fue anárquica y difícil, con muchos enfrentamientos internos. También la revolución se llevó a cabo rápidamente, pero los años siguientes fueron de complejas reorganizaciones y enfrentamientos internos entre las distintas facciones revolucionarias que aspiraban al poder. En líneas generales se distinguen 3 etapas de la Revolución Francesa. La primera etapa es la monárquica, desde 1789 hasta 1792. Durante la primera etapa se intentó convivir con la monarquía, poniéndole costos y limitando su poder, mediante una asamblea nacional en la que el pueblo ya no tuviera representación. La segunda etapa es la republicana, desde 1792 hasta 1804. El fracaso de la etapa anterior condujo a la abolición de la monarquía e instauración de la república mediante la organización política popular y el debate respecto a cómo gobernar el nuevo modelo. Fue una etapa anárquica y difícil, y de muchos enfrentamientos internos. La tercera es la etapa imperial, desde 1804 a 1815. El cierre de la revolución se da con el ascenso de Bonaparte al poder, quien paradójicamente se hizo proclamar emperador y retornó a Francia a un esquema monárquico, aunque moderno. Las causas de la Revolución Francesa. Las causas de la Revolución Francesa fueron: la primera fue el rigor del absolutismo. El absolutismo daba a los reyes todo el poder político, legal y económico, sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido, lo cual les hizo también responsables de los desastres económicos que ocurrieron fuera o no realmente su responsabilidad. Otra de las causas fueron las desigualdades del régimen feudal. Se estima que de los 23 millones de habitantes de la Francia de la época, apenas 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas, de la aristocracia o del clero. La gran masa restante era pueblo llano, con menores derechos y posibilidades.
La miseria y marginación del pueblo llano fue otra de las causas. Las condiciones de vida del pueblo llano eran paupérrimas: hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y ninguna perspectiva de ascenso social o de mejoría. Las ideas de la Ilustración, las ideas respecto a la igualdad entre los hombres y la fe en la razón de filósofos y escritores como Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu influyeron enormemente sobre la mentalidad de la época, forjando las aspiraciones a un sistema social más moderno y menos influenciado por la Iglesia y la religión. Las consecuencias de la Revolución Francesa. El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la primera ley de derechos humanos. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron: el fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles: aristocracia, clero y siervos. Así, renació la República como sistema de gobierno en Occidente. La proclamación primera de los derechos humanos universales, el lema de libertad, igualdad y fraternidad, condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de raza, ni credo, ni nacimiento. Influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir, y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. El ascenso del bonapartismo fue otra de las consecuencias: el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico. Las conclusiones. La Revolución Francesa se dio principalmente por el descaro que se tenía para la gran mayoría de pobladores de Francia. El absolutismo monárquico daba demasiados privilegios a los sectores más influyentes y que a su vez eran quienes más dinero tenían. Otra de las conclusiones fueron los ilustradores franceses, quienes impulsaron esta gran revolución, expusieron sus ideas e hicieron que fueran tomadas en cuenta por el pueblo. Ellos dieron base ideológica y razonable a esta revolución. Cuando el hambre y la pobreza amenazan a un pueblo, la subsistencia y el desespero actúan. A como dé lugar, sus pobladores deben hacer esto cambiar. Los cambios en la historia están marcados por cada uno de sus hechos, personajes, guerras, motivos, ya sean buenos, malos, justos o injustos. Lo cierto es que de no ser por cada uno de los acontecimientos de nuestro pasado, el mundo hoy no sería igual. Uno de los principales legados de la Revolución Francesa son los derechos de igualdad de los seres humanos, sin importar raza o sexo. Esta revolución fue la gran inspiración y motivo de las luchas de independencia en América Latina. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que llegó en respuesta a una gran inestabilidad y pésima organización económica. Gracias.